Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en un evento más del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, donde hoy tenemos el placer de presentar al distinguido doctor Enoc Mojica Sousa. Hasta apellido de autor jurídico tiene. ¿Se acuerdan de los códigos de edición Mojica? Bueno, él nos va a hacer el honor de disertar para nosotros sobre el tema el referente ético del mundo contemporáneo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Bueno, llega con las mejores credenciales y con las mejores recomendaciones. Doctor, me voy a permitir a continuación hacer una pequeña reseña de lo que es el currículum tan extenso del doctor, pero aquí ya me di cuenta que está súper. Ya lo cortamos. Ya lo cortaron. Muy bien. Para empezar, él es licenciado en Economía, maestro en Prospectiva Estratégica y doctor en Estudios Humanísticos, con estancia de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuenta con estudios en Public Private Partnership and Collaborative Governance de la Kennedy School de la Universidad de Harvard y una certificación profesional en Gestión Pública para el Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha tomado cursos de capacitación en construcción del futuro, desarrollo inclusivo, diagnóstico de problemas sociales, manejo de datos para la efectividad de las políticas públicas, gestión de gobiernos subnacionales para resultados, creación literaria, mediación y resolución de conflictos. Perdón, me fui de religión como fuente de conflicto y paz. Híjole, qué importante. Así como cursos del judaísmo, hinduismo, budismo e islam impartidos de forma virtual por la Escuela de Divinidades de la Universidad de Harvard. Ha trabajado como consultor del sector público en temas de redes de colaboración y gobierno colaborativo y en el sector privado en temas de innovación, control interno, procesos de cambio y prospección estratégica. Cuenta con 18 años de trabajo continuo en organizaciones de la sociedad civil, 10 de estos años como voluntario y 8 como profesionista y consultor en procesos de profesionalización y fortalecimiento institucional. Está certificado como capacitador por la Secretaría del Trabajo y cuenta con 18 años de experiencia como conferencista y ponente de temas que van desde la motivación hasta la alta especialización en temas de prospectiva, estrategia y cambio. Es coautor del capítulo Organizaciones basadas en creencias, el compromiso que construye valor social. Texto que abre el libro La importancia de las creencias en las organizaciones contemporáneas y su impacto social. Es el título del libro, en el que también participó como coordinador bajo la dirección del doctor Rafael de Gasperín. Colaboró también con el doctor José de Jesús Salazar, la estrella, en una evaluación, es que los conozco muy bien, perdón, de impacto. Bueno, el doctor JJ lo conocí, que se presentó en la conferencia. Por favor, dígame cómo tengo que pronunciar esto. RELAC, son siglas. LACME Ideas, titulada La evaluación frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Por favor, ¿nos puede decir qué significan todas estas siglas? Son asociaciones similares a lo que ustedes están teniendo, vinculadas con temas de evaluación de impacto social, de proyectos sociales. Excelente, muchas gracias por ilustrarnos. Transformando la vida a través de la colaboración global y regional. Es también coautor del artículo Prácticas Transparentes en la Empresa, Paz y Sostenibilidad, publicado por la revista Perspectiva Empresarial. Actualmente el doctor Enoc es director de Misión y Planeación Estratégico en Villas, una organización social que promueve el valor de los vínculos de apego en la primera infancia, donde liderea procesos de profesionalización institucional con proyección prospectiva. Adicional a esto, lleva proyectos de consultoría
Ya es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y en Válida. Es también miembro del Consejo Directivo de Plastic Oceans México en temas de planeación e impacto social. Impresionante. Entramos ya en materia con el doctor Enoch. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Me gusta siempre no entrar así de lleno con la palabrería, sino tratar de entrada de mirarnos. Pero este ejercicio que vamos a hacer tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, lo vamos a hacer, nos vamos a quedar así con un poquito de la duda de por qué es que estamos haciendo esto. Y más adelante, en la plática que vamos a estar teniendo, lo voy a sacar y va a salir el porqué del ejercicio. Entonces, vamos a tratar de agarrarnos una pareja de la que estamos ahí a los lados, más o menos, y vamos a hacer un pequeño ejercicio en 2 bloques de 30 segundos. Déjenme pongo aquí el cronómetro para que no se nos vaya. Las personas que están en línea, si tienen a alguien ahí, díganle, oye, ven tantito, vamos a hacer un ejercicio, o si no, cierran los ojos y se imaginan que están enfrente de una persona. Ya todos tenemos nuestra pareja, 2, ¿sí? Ok. ¿Y yo con la estrella o con...? Como ustedes quieran. Con la estrella. Con la estrella. Y entonces para ustedes que esté iniciado. Ustedes tú vas para allá. ¿Sí? Va, cuidado con la ansiedad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, déjame pongo aquí para que no vaya a ser que se nos pase el tiempo. Pero lo primero que vamos a hacer, a lo mejor es un poquito incómodo, pero no pasa nada, ¿no? Pues se vale. Es miércoles a las 9 de la mañana, es buen momento para tener momentos incómodos. Vamos a hacer lo siguiente. Durante 30 segundos, vamos a tratar de ver a la otra persona. No vamos a tener que decirlo, no se preocupen, ¿ok? Vamos a tratar de ver a la persona que tenemos enfrente como si fuera una cosa. Una cosa. Pero literal como si fuera una silla, una mesa. Otra vez, no se los voy a preguntar. Pero traten de como si yo les dijera, vamos a ver esa silla. Y en algún momento ustedes les voy a preguntar, a ustedes no les voy a preguntar, pero es la suposición. Les voy a preguntar qué ven en esa silla. Entonces ustedes van a empezar a tratar de buscar o identificar características, ¿ok? De cosa. Entonces vamos a tratar de ver a la otra persona como una cosa y vamos a tratar de ver sus características como si fuera una cosa. Si usted conoce a la persona de enfrente relativamente bien y le vienen cosas que no solo tienen que ver con lo que usted está viendo, sino con lo que usted sabe de esa persona, se vale mientras lo vea como cosa, como utilidad, como cosas que puede usted sacar de esa persona. ¿Les parece? 30 segundos. Y vamos a hacer otro ejercicio para que no nos quedemos tan mal. ¿Va? Empezamos. Pueden verlo de arriba abajo, como ustedes quieran. ¿Ok? 1, 2, pueden ser críticos. ¿A dónde le van a decir? No se preocupen. Fíjense si no se peinó, lo que usted quiera. Es una cosa. Al final no tiene sentimientos, no hay problema. 1, 2, 3. ¡Listo! Es complicado, ¿verdad? Es empujar a un límite que es duro. Vamos a hacer ahora un ejercicio que va por el lado opuesto. Ustedes, cuando a veces les hago este comentario a los alumnos, les digo, no, seguro ustedes no conocen esta canción, pero ustedes se me hacen que sí. Por ahí en los 80s, 90s había una canción que decía, tú y yo somos uno mismo. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Ustedes sí son más o menos. Bueno, yo sí, pero ellos se me hace que no. Más o menos. Son... Yo soy ochentero, y yo creo de niño ya me tocó escucharla. Pero sí, ¿no? Estamos en ese sentido. Vamos a hacer ahora 30 segundos, en donde vamos a ver a la persona de enfrente. La vamos a tratar de ver solo los ojos. Sé que es difícil, de repente se nos pueden ir los ojos porque es un ejercicio pesado, ¿no? 30 segundos, usted va a tratar de integrarse con esa persona. Va a tratar de eliminar todas las barreras que la separan de esa persona y tratar de que usted y esa persona son uno mismo. ¿Les parece? Ahí va.
Una. Con la misma persona. Con la misma persona. Con la misma persona. Una, dos, tres. ¿Listo? También es pesado, ¿eh? También es pesado ver a una persona a los ojos y tratar de hacer esos ejercicios. Guarden con un poquito de expectativa el porqué y la explicación de todo esto, de lo que estamos haciendo. Va a ser importante un poquito más adelante, pero antes de llegar a ese punto, necesito que retomemos o que repasemos algunos elementos que nos van a permitir llegar a ese punto de la plática de la mejor forma y con los conceptos alineados para que podamos sacar el mayor provecho de esta plática. Hace algunos días Miguel me platicó, me dijo, oye, me gustaría que te puedas ir a la barra, como pura gente inteligente, sumamente capaz, y me gustaría que platiques un poquito de algún tema que tú creas que pueda ser relevante en torno al tema de la ética. Como ustedes escucharon un poquito, yo empecé por el lado de la economía, pero cada vez me fui tendiendo más hacia temas humanos y bueno, hace algunos años pues terminé mi doctorado en estudios humanísticos con especialidad en ética y quiero platicarles de algo que creo que es muy relevante para nuestro mundo contemporáneo, ¿no? El pensar en lo que es un referente ético. Ahorita quiero que nos acerquemos a qué entender por un referente ético que nos permite a nosotros actuar y funcionar como profesionales que estamos de alguna manera determinando a nuestra humanidad. Al final de cuentas a veces se nos olvida porque tendemos a estar en un ambiente lleno de profesionales, pero se nos olvida que vivimos en un mundo en donde muy pocas personas tienen el privilegio de tener una profesión y de ejercerla al nivel en la que ustedes la están ejerciendo. Eso, si bien es cierto que es un gran privilegio, también conlleva una gran responsabilidad. Y en ese sentido, quiero que esta plática gire alrededor de que podamos replantearnos un poquito esa responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un referente que nos ayude a ejercer de la mejor forma esa responsabilidad? Básicamente vamos a hacer 4 cosas el día de hoy. Número 1, hacer un recordatorio. Tal vez esto lo vieron en sus clases de ética en la preparatoria y demás, pero me interesa que todos tengamos un mismo piso respecto a lo que vamos a estar platicando y en ese sentido me interesa que entendamos nosotros un contraste entre ética y moral para que no nos confundamos, porque es una línea muy delgada que nos puede en algún momento llevar a conclusiones muy separadas, pero muy, muy claro que es diferente entre la ética y la moral, y en ese sentido, cuando hablemos más adelantito de la responsabilidad, podamos atenderla desde un enfoque ético. No digo que está mal en algún momento atenderlo desde un enfoque moral, pero no me corresponde a mí, no soy experto en temas de moralidad, venir a hablar de moral. Vamos a hablar desde un contexto ético. De ahí vamos a hablar un poquito de un contexto histórico, de cómo se han venido dando estos referentes éticos a lo largo de la historia de la humanidad, al menos de la humanidad occidental. Entonces vamos a ver cómo es que a lo largo del tiempo esos referentes han ido cambiando, han ido evolucionando para llegar concretamente a lo que es el referente contemporáneo. Una vez que lleguemos al tema del referente contemporáneo, vamos a platicar un poquito de él y después vamos a llegar a un imperativo, a una propuesta de algo que voy a proponer que es sumamente importante para que nosotros podamos ejercer de la mejor forma nuestra responsabilidad, que es un concepto que tiene que ver con la cercanía humana. Y ahí, cuando llegamos ahí, vamos a retomar este ejercicio que hicimos de vernos primero como cosas y luego como Timbiriche, para entonces poder llegar a cierta conclusión que nos pueda abrir el panorama a nuevas preguntas, y son preguntas que ustedes se van a llevar para su ejercicio profesional, para su ejercicio como abogados y, como les digo, para el hecho de que ustedes tienen el privilegio de tener un cúmulo de herramientas y de capacidades que tienen el potencial de construir un mundo mejor. Evidentemente, cada quien desde nuestra cancha, cada quien desde nuestro granito de arena. Pues bueno, primero, como ya les dije, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad.
y quiero primero que nada tratar de plantear a la responsabilidad como un tema de ética y no como un tema de deber moral. Es decir, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, estamos hablando de una oportunidad. A nadie se le obliga a ser responsable. Y en el momento que nos obligan a ser responsables, deja de ser un ejercicio de responsabilidad y se convierte en un estado de imposición. Y en ese sentido, me interesa mucho que entendamos que hay una diferencia entre la ética y la moral. Seguramente, como les decía, en algún momento lo habrán visto, a lo mejor en sus clases en preparatoria o en la universidad. Etimológicamente, ética y moral son exactamente lo mismo. Tienen la misma raíz, significan lo mismo, pero por ahí del siglo XIII, a un sacerdote llamado Santo Tomás de Aquino, se le ocurrió decir, bueno, vamos a tratar de distanciar los conceptos para tratar de encontrar una utilidad en cierta distinción que nos pueda de alguna manera desarrollar los conceptos de mejor manera. Y en ese sentido se estableció desde ese momento, y evidentemente es una línea de pensamiento que existe, que la ética y la moral son cosas distintas. ¿En qué sentido son distintas? Pues bueno, la ética, decía Santo Tomás de Aquino, y seguimos diciendo muchos eticistas, es una reflexión filosófica sobre la moral. ¿Y qué es la moral? La moral, al final de cuentas, es un cúmulo de usos y costumbres que de alguna manera se implantan en cierta sociedad, en cierta cultura, y nos establecen ciertas formas en donde todos nos ponemos de acuerdo de que así son las cosas. Hace, ¿qué les gusta? 300 años era perfectamente moral decir, establecer y vivir en la función de que una persona de color más oscuro valía menos que una persona de color más claro. Era perfectamente moral. Y seamos sinceros, esa moral de alguna manera se sigue arrastrando y hay personas que todavía lo siguen viendo, y los datos y las estadísticas nos dicen lo mismo. Hace 60 años era perfectamente moral decir que un hombre valía más que una mujer, que la opinión de un hombre pesaba más que una mujer. Es más, en muchos lugares ni siquiera las mujeres tenían derecho a opinar, a votar. Hoy aquí la mayoría son mujeres. Y sin embargo, que digo hace 50, 60 años, ustedes lo saben perfectamente, esa moral de alguna manera se sigue arrastrando. En esos momentos nadie se cuestionaba que esto a lo mejor no era la mejor forma de vivir. Pero la moral corre con un proceso o corre con una virtud que es muy importante. Sin moral las sociedades no se podrían construir. Necesitamos ponernos de acuerdo respecto a las cosas. El problema es que las cosas tienen que evolucionar. El problema es que tienen que haber personas pensando, reflexionando, cuestionando la moral, y eso se hace desde la ética. Eso se hace desde la ética. El deber corresponde a la moral. La responsabilidad es una oportunidad que surge desde la ética, desde el hecho de cuestionarnos cómo son las cosas para definir si en algún momento esas cosas, esa moral tiene que ser evolucionada. Hoy existe toda una narrativa de igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy existe toda una narrativa de igualdad entre las personas de distintas razas, gracias a que han habido personas que en algún momento han asumido la postura de tener una reflexión filosófica sobre la moral en turno, para cuestionar si así deberían de ser las cosas. En este sentido, la ética tiene un contraste definido contra las normas y las leyes, tanto religiosas como sociales. Es distinto ser una persona cristiana o católica en la ciudad de Monterrey que en el sur del país. Es distinto serlo en Nueva York que serlo en un país en el Caribe. Existe cierta normativa religiosa dentro de las distintas denominaciones religiosas que van marcando ciertas leyes y doctrinas que aparecen como un marco y que se van manifestando de distintas formas en distintas culturas y que van evolucionando a través del tiempo. No es lo mismo ser un católico en el año 2022 que ser un católico en el año 1000. Tal vez si viniera aquí una señora católica del año 1000 la podríamos traer en el tiempo y les dijéramos,
no, desconozco, ¿no? Pero probablemente alguna de ustedes practica la religión católica y le dijéramos, pues mira, esta señora es católica. Va a decir, no, ¿cómo? Así no se viste la gente católica, no. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera las normas, las formas con las que se van manifestando la cultura a través de la religión y también a través de las leyes, y ustedes también esto lo saben perfectamente, van evolucionando y van cambiando a partir de que la moral empieza a evolucionar y a cambiar. Las leyes, tanto sociales como religiosas, son un reflejo de la moral en turno. Y el gran error que a veces solemos tener es pensar que el deber de la moral es eterno. Porque cada generación piensa que sus formas son las que deben de prevalecer. Y esto no es algo de ahorita. No es algo de ahorita. Ahorita vivimos un mundo que está muy acelerado, que está cambiando de una manera muy rápida y en ese sentido nos hace más natural como verlo y sentir este proceso de cambio. Sin embargo, esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En muchos casos de una forma más lenta, pero siempre de alguna manera en constante cambio, en constante evolución. Y en este sentido, es importante que a la hora de que nos ponemos nosotros en el banquillo de los acusados para pensar en nuestro proceso de responsabilidad y que estamos a llegar al concepto de responsabilidad y por qué es tan importante en el mundo contemporáneo, entendamos, y esto lo quiero dejar muy claro, que esto no es un deber. Esto no es un deber moral. Lo que yo aquí les voy a plantear no es un deber moral. Es una posibilidad de reflexión para que nosotros, como les dije ahorita, público privilegiado, con capacidades, con herramientas y poder que no tiene la mayoría de las personas, que no tiene el grueso del mundo, asumamos este papel de reflexión filosófica sobre la moral en turno, para que en algún momento podamos juzgar, cuestionar y transformar las formas, los usos y las costumbres que están determinando nuestra realidad contemporánea. Dicho esto, quiero hablar un poquito de los referentes éticos y para hacerlo quiero hacer un breve recorrido histórico y con esto hacerles un comentario. A diferencia, bueno, ya ni siquiera en las ciencias exactas, que por mucho tiempo se consideran exactas y que ahorita hay todo un tema ahí revolucionario de cuestionamiento al respecto, pero las ciencias humanas siempre han estado sujetas a distintas narrativas. Y en este sentido lo digo porque aquí voy a hacerles un breve recorrido respecto a distintos bloques de la historia de la humanidad, que es hasta cierto punto, es decir, pudiera llegar aquí una persona y decir, no, no es así, se podría acomodar de esta otra forma, pero tómenmelo como un punto de referencia simplemente para poder platicar un poquito respecto a cómo se ha dado el tema de la referencia del concepto ético. Ya dijimos que la ética es esa reflexión que de alguna manera atiende o ataca o cuestiona la moral en turno. Ya eso lo pusimos en mente. El tema es que los cambios han sucedido a lo largo de la humanidad y la pregunta es, ¿cuál es el referente con el que nosotros cuestionamos la moral en turno? ¿Cuál es ese referente con el que nosotros decimos o cuestionamos si lo que está sucediendo en el momento actual, si las formas en las que nosotros estamos viendo el mundo y su realidad son las adecuadas o tendrían que ser otras? Dicen los que saben, y otra vez esto también está sujeto a debate, pero vamos a tratar de evitar esos debates para tratar de simplemente llegar a cierto punto, que nuestra civilización occidental nace con el mundo grecorromano. Los griegos y los romanos, entre el siglo VII a.C. y hasta el siglo IV después de Cristo, tienen una serie de espacios que por circunstancias históricas les permiten empezar a cuestionarse la realidad, nace la filosofía, empiezan a las personas a cuestionarse la vida y no simplemente a buscar medios para subsistir, y con esto nace el concepto de la ética, el concepto de reflexionar y de cuestionar la forma en la que estamos viviendo. Y tal vez la primera
ética sólida, formal, una de las primeras es la famosa ética de las virtudes, ¿no? Que de alguna manera trata de ir hacia los rasgos internos de la persona. ¿Cuáles son esos rasgos que de alguna manera nosotros manifestamos y que de alguna manera determinan o buscan determinar el deber ser de las cosas? Y es curioso que a la hora de pensar en esas características internas emerge algo que se conoce como la mitología. Todos hemos escuchado la mitología griega, ¿no? Estos marcos que de alguna manera a través de ciertos personajes nos muestran un cúmulo de virtudes. Se escucha mucho de las famosas virtudes de Aristóteles, ¿no? La ética de las virtudes, pero cuando nosotros nos acercamos un poquito a la mitología, es más, yo no sé qué tanto nos hayamos acercado a la mitología, pero perdido, yo creo que vimos Hércules de Disney. Digo, si no fueron ustedes a lo mejor acompañando a sus hijos o algo así, entonces ves estos ideales de fuerza, de compromiso, de pasión, y toda la mitología griega estaba construida alrededor de historias que trataban de señalar ciertas virtudes internas que tenían. Y allí estaba ese referente. Un referente desde el cual nosotros podíamos juzgar nuestra realidad. Y desde ese juicio nosotros poder evolucionar o cuestionarnos cómo debería de ser esa realidad. Y entonces son los orígenes de la dignidad humana, del plantear un valor al individuo, de establecer estos conceptos de ciudad-estado, de buscar una búsqueda de equilibrios como seres humanos. Y no solo fueron los griegos, después llegan los romanos, y si bien los romanos no tenían una mitología establecida como de una forma tan concreta, no sé si ustedes sabían, pero los romanos creían que los césares, que los emperadores eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Entonces, porque el emperador es hijo de Dios, una figura también que podemos decir mitológica, pongamos entre paréntesis un poquito el tema de la fe, me encanta también el tema de la fe y de los sistemas de creencias, pero no es el momento para esto, pero poniendo un poquito entre paréntesis ese tema, la idea mitológica de los griegos o la idea del referente de un hijo de Dios en los romanos planteaba el paradigma o el referente ético de cómo juzgar las cosas. Y entonces en el mundo romano, el emperador, hijo de Dios, es el referente de cómo debemos de vivir. Y se viene un referente de muchísima violencia. Ustedes saben que el Imperio Romano conquistó el mundo conocido a través de la violencia. De una narrativa en donde tú tenías que doblegarte delante del emperador, pero no solo porque era emperador, sino la narrativa era porque era hijo de Dios. Llega un punto de crisis porque todo el proceso es así, el crecimiento, la evolución siempre es así. Llegamos a un punto de crisis, el imperio se empieza a desmoronar, el emperador Constantino en el siglo IV dice vamos a cambiar la estrategia. Y adoptan un movimiento religioso que en ese momento parecía de periferia, pero que generaba una contranarrativa a la narrativa del Imperio Romano de violencia, que es el cristianismo. De hecho, mucho de lo que nosotros hemos escuchado del cristianismo, ese tema de Jesús es el Señor, es precisamente una contrapartida del dicho de César es el Señor. Y esto veámoslo de forma simbólica, ¿no? Es decir, cuando durante cientos de años en la conquista se plantea el hecho de que César es el Señor, se está planteando que la violencia es el Señor, que el referente ético, que la forma de organizarnos como un mundo giraba alrededor de la violencia, y el mismo imperio al ver la crisis que se estaba dando dice necesitamos dar un giro de 180 grados, aquí hay un grupo marginal que dice que el Señor o que el Hijo de Dios es una persona que fue en sentido contrario de la violencia, que se entregó, que generó el amor, que la paz, que el reconocimiento. Empieza a ver toda esta contranarrativa, tratan de rescatarlo, no es rescatable ya el Imperio Romano. Se rompe en pedazos, pero permanece el cristianismo. Y durante prácticamente casi 1000 años, lo que se conoce como la Edad Media, el referente ético fue la religión cristiana. Concretamente la religión cristiana. Hay una ética cristiana que se construye desde los dogmas, en donde Dios es proveedor,
es quien crea, es quien genera conocimiento, la Biblia es la fuente de respuesta última, y la moral en turno decía que cualquiera que pensara distinto estaba equivocado. Y hasta ya que, curioso, ¿no? Primero era el sentido contrario de la violencia, pero pues al final terminaron quemando gente porque no se apegaban al referente moral que existía en esa época. Entonces, ese cristianismo en algún momento, fíjense qué curioso es, o sea, normalmente la reflexión ética termina por convertirse en moral. Entonces, es esta religión que va enmarcando de alguna manera los parámetros de cómo nosotros vamos interpretando las cosas, se convierte en el referente. Atención, no sé, digo, intuitivamente seguramente su cerebro ya lo va pescando, pero fíjense cómo los referentes se van arrastrando. O sea, no es como que se pierden, ¿eh? Y a ver, muchos de aquí tenemos creencias religiosas, muchos probablemente porque vivimos una sociedad que es así, somos cristianos, y en ese sentido, mucho a lo mejor de nuestra construcción de formas, de costumbres, de lo que nosotros nos guiamos para tratar de saber cómo debemos de vivir y demás, tiene que ver con el cristianismo. No digo que esté mal, lo único que digo es que ese fue el referente que sucedió en la Edad Media, y que seguimos arrastrando, como seguimos arrastrando mitología, como seguimos arrastrando violencia como formas de imposición. Todos los referentes van de alguna manera dejando su huella. No es como que se muere una cosa y empieza la otra, sino que más bien es como una evolución en donde se van integrando las cosas. Como todo, llega una crisis, se nos acaba el teatro de la Edad Media y viene una época que se conoce como la modernidad. La crisis, evidentemente, como todas las crisis, evidencian muchos huecos en las formas presentes, y aparece algo que se conoce como la ética deontológica, la ética de los deberes. ¿Qué cosas debemos de hacer nosotros? Y la ética de las consecuencias, la ética teológica de la utilidad, que por cierto nuestro sistema económico está construido fuertemente sobre la ética teológica de las consecuencias, el utilitarismo, las cosas son buenas o malas en función del producto que entregan final. Y entonces tenemos este marco moderno en donde nosotros estamos buscando ahora sí el progreso. Nos vimos frenados mucho tiempo en la Edad Media, no nos dejaban hacer nada porque todo tenía que pasar por la iglesia, y si no tenía un referente religioso, pues entonces no servía, y tú no pienses porque el que piensa es Dios, y tú no crees nada porque el que crea es Dios, y si creas algo tiene que estar relacionado con Dios. Y cuando por fin rompemos eso, cuando la reflexión ética rompe con esto, por cierto, esta ruptura con la Edad Media y con las cuestiones religiosas nace precisamente con Tomás de Aquino. Y él era religioso, él de hecho es considerado un santo dentro de la iglesia, pero las líneas del pensamiento que en algún momento permitió romper con la Edad Media nace precisamente con él. Al retomar el decir, a ver, es que también es importante el conocimiento, no solo se trata de un tema de fe. Y nace ahí un proceso que después desencadena en que se rompan estos elementos, ¿no? Llega entonces, les decía, la modernidad, el sistema económico que tenemos brinca de estos parámetros. Por cierto, creo que todos coincidimos que el sistema está en crisis, hablando concretamente del sistema capitalista, lo venimos arrastrando desde la modernidad, necesitamos evolucionar el sistema también con los nuevos referentes éticos, pero para allá vamos. Y entonces el referente ético de la modernidad es la razón humana. Todos han escuchado el famoso pienso y luego existo. Pienso, aquí, la razón, y esto, que nos lo frenaron por tanto tiempo con temas religiosos, es la solución. Y a través de nuestro conocimiento y de nuestras capacidades, nosotros vamos a conseguir el progreso absoluto. ¿Alguien se acuerda qué dice la bandera de Brasil en la bandita, en su escudo? Orden y progreso. Orden y progreso. Son los grandes parámetros de la modernidad. Orden y progreso. Y vaya que hemos tenido gran progreso, al menos desde la parte económica, ¿no? Por mucho que hoy somos conscientes de que existe gran desigualdad, las condiciones en las que vivimos hoy versus hace 200, 250 años antes de que el sistema económico, que está muy basado, le repito, en la ética moderna, despegara,
son sumamente diferentes, ¿no? Hoy hemos conseguido un progreso impresionante, impresionante. Hoy todos nosotros tenemos más comodidades de las que tenían los reyes hace 1000 años. ¿Por qué? Porque pues tenemos la tecnología, el conocimiento nos ha permitido desarrollar ciertas cosas y de alguna manera generalizarlas. Y atención, no estoy diciendo que ya estamos bien, por eso la ética continúa y por eso tenemos que seguirnoslo cuestionando, ¿no? Hoy nos enfrentamos a otro tema de retos, otro tipo de retos, perdón, pero la modernidad generó grandes cambios y grandes beneficios. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del XX, ya muchos pensadores empezaron a dar cuenta de que algo estaba mal. Y esto empieza a acercarse a lo que ahorita hicimos con el ejercicio de ver las cosas como simplemente objetos. La razón y el progreso nos empujaban a tratar de cosificar las cosas. De hecho, el conocimiento tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de separar cosas. Para yo definir algo, necesito distanciarlo de las demás cosas. Yo quiero definir algo y entonces le pongo ciertas características, ciertas etiquetas que precisamente me dicen que es distinto a otras cosas. Cuando les pedí que hicieran el ejercicio de ver a la otra persona como una cosa, lo llevé al extremo. Les dije, solo véanlo como una cosa, pero veamos, seamos sinceros, ¿no? Constantemente hacemos este tipo de cosas. Y no digo que necesariamente está mal. Atención con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé. Con toda confianza, cuando me quieran interrumpir, me pueden interrumpir, ¿eh? Si no les molesta, me voy a quitar el saco. Mucho calorcito, me emociono cuando me pongo a hablar. Bueno, al parecer no hay preguntas, pero si te hay preguntas, con toda confianza me detienen. Entonces, les decía, llegamos al tema de la modernidad. Llegamos al tema de la modernidad y entonces la razón es la que vale. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan los filósofos a decir algo no está del todo bien. Algo no termina de hacer sentido del todo. Este tema de que estamos progresando, sí es cierto, estamos progresando, pero la humanidad, nuestro sentido humano pareciera estar desapareciendo. Y vienen estos filósofos muy pesimistas como Schopenhauer, como Kierkegaard, como Nietzsche, y empiezan a hacer una crítica muy fuerte a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Hay una historia que dicen que es como muy conmovedora y que terminó mandando a Nietzsche al manicomio, en donde una persona va en una carreta con un caballo que parece que va exhausto y el caballo exhausto, cansado, termina cayendo al piso y le siguen pegando porque quieren que se levante para que siga funcionando. Porque ya estamos en la era industrial, porque estamos cada vez buscando cómo maximizar las cosas y en algún momento Nietzsche va y quita a la persona que lo está golpeando y abraza al caballo y empieza a llorar y le dice, te entiendo. Porque llega un punto en donde el orden y progreso empuja tanto que terminamos por cosificar. Y porque empezamos a perder esta sensibilidad de aquello que va más allá del objetivo. Y porque en algún momento nos empezamos a distanciar. Y todo esto termina de hacer boom en las grandes guerras del siglo pasado. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Holocausto. Es bien interesante, me tocó leer en algún momento un texto, se me fue ahorita el nombre del apellido, pero es un texto de un teórico del cual se basó mucho Hitler para hacer toda su propuesta. Y racionalmente, el texto hace muchísimo sentido. Recuerdo que en algún momento hace una figura en donde plantea el hecho de un jardín y dice, a ver, es que si tú tienes un jardín, en algún momento tú tienes que sacar las hierbas malas. Si tú quieres que el jardín florezca y si tú quieres que el jardín sea lo más bonito que tú quieres y que desarrolles el potencial de ese jardín, pues no te vas a tentar el corazón por sacar las hierbas malas o las defectuosas o por quitar algunas y poner otras que a lo mejor son mejores. Y esa es la idea que estaba detrás de la propuesta nazi.
Otra vez, racionalmente hace sentido. Evidentemente es un desastre humano. Es un desastre humano, pero hace sentido. Y si bien ya habían pensadores a finales del 19, principios del siglo XX que estaban reflexionando eso, termina de romperse la cosa con las dos grandes guerras. Y entonces, en mi opinión, nace lo que yo considero que es el mundo contemporáneo, que es el mundo posguerra, en donde nace el concepto de lo intersubjetivo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo intersubjetivo. ¿Qué es lo intersubjetivo? Está esto objetivo que nos dice que están las cosas. Está lo subjetivo, que es una percepción totalmente única, pero está lo intersubjetivo que de alguna manera abre un espacio entre nosotros, para ya no solo pensar en la razón como única posibilidad, sino para entender que más allá de la razón hay un espacio que compartimos unos con otros, que es lo que nos hace humanos. Entra lo transnacional, estas grandes organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, en donde dicen, a ver, es que si cada quien anda buscando su propia razón, vamos a tener una tercera guerra mundial. Y cada quien va a tener sus razones para defenderla. Entonces necesitamos empezar a pensar desde este espectro de lo intersubjetivo, en donde ya no eres ni tú ni él, sino que vamos a ver cómo coordinamos, vamos a ver cómo encontramos espacios en común. Se rompen las grandes narrativas en donde existían estas posturas en donde las cosas son de una forma o de la otra. Las cosas son blancas o negras, porque la razón nos lleva a eso. La razón quiere que las cosas sean blancas o negras para poderlas entender. El problema es que después de que vimos que la razón tiene sus límites y que nos puede llevar a lugares muy oscuros, teníamos que entender que era necesario encontrar ciertos espacios en donde esas grandes narrativas de blanco y negro no fueran suficientes. Empiezan los temas del lenguaje, los conceptos de construcción, de la importancia de la existencia. Y aquí lo puse como subrayado, puse 3 cosas subrayadas porque son la base de lo que vamos a trabajar. Todo lo otro fue como un ponernos un poquito en contexto. Pero acá lo que sucede es que el otro, y pongo con O mayúscula, se vuelve el referente. Ya no es la referencia, la razón, sino el otro. Y el otro, concretamente, el otro que es distinto a mí. En un contexto local, podríamos decir que si yo soy cristiano, el otro es el católico. Que si yo soy moreno, el otro es el blanco. Que si yo soy heterosexual, el otro es el que tiene una diversidad o tiene una postura distinta a la mía. El referente ético es el otro. Precisamente el que es distinto a mí. Precisamente el que piensa distinto a mí. Precisamente el que tiene características, circunstancias distintas a las mías. Otra vez, acuérdense. Las fechas que les estoy poniendo hasta 1989. Era justo tal vez el pico de la historia de la humanidad de polarización, ¿no? Estaba la Guerra Fría. El tema de la polarización era lo que se estaba viviendo de una manera muy fuerte, pero esa era, digamos así, la moral, pero el referente ético o el cuestionamiento ético era no. Tenemos que empezar a pensar diferente porque esto no está funcionando. Con la caída del muro de Berlín en 1989, se abren las posibilidades. Entra un concepto de ética y responsabilidad, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. De hecho, digo, quien lo escribió y quien lo desarrolló es un filósofo que se llama Hans Jonas, escribió el libro en 1979, pero pone a la responsabilidad como un eje. Y hoy la responsabilidad está en boca. Creo que no todos necesariamente la entienden, pero ustedes saben que la gran mayoría de las empresas, de las organizaciones, tienen su departamento de responsabilidad social empresarial. Así es, Digo, repito, no sé hasta qué punto terminan de entender de fondo lo que hay detrás de esto, porque si piensan que simplemente es dejar cierto dinero residual para, pues, ahí que alguien diga a quién le damos el apoyo y me desentiendo, no es eso responsabilidad. Si piensan que es simplemente una estrategia fiscal o una estrategia para que de alguna manera tener yo un certificado de que
Sí, sí, todo está bien, ok, ¿no? A lo mejor están cumpliendo moralmente, pero no están haciendo un ejercicio ético de la responsabilidad. Al principio les dije la diferencia. De la responsabilidad en el momento que se convierte en un deber, se echó a perder. Entonces, llega la ética de la responsabilidad en un contexto de pluralidad, de desigualdad, de vacío, de cansancio, de cambio, de un crecimiento tecnológico exponencial, que es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Sí? Es el mundo en el que estamos viviendo. Y en este contexto, y otra vez, aquí evidentemente cuando lo estás viviendo, pues evidentemente, pues distintas personas tenemos nuestras posturas, existen distintas corrientes. Existe una corriente que yo comparto y sobre la cual yo he desarrollado mi trabajo en temas éticos, de entender que el referente ético contemporáneo tiene que ver con la idea de nosotros. La idea de nosotros. El referente ético. Es decir, yo entiendo perfectamente que vivimos en un mundo de competencia. Vivimos en un mundo que tiene un sistema económico. Al final estudié yo economía, ¿no? O sea, entiendo cómo funciona el mundo y el sistema, ¿no? No me puedo salir de ahí, o sea, no, tampoco me van a decir, oye, pero pues tú también quieres ganar más que menos, entonces eres un hipócrita. Al final, todos vivimos la moral en turno, pero tenemos la responsabilidad de empezar a cuestionar. Tenemos la responsabilidad de decir qué sigue. Porque los momentos de crisis en el Imperio Romano, en la Edad Media, todos nos llevaron, o en la modernidad con el tema, nos llevaron a situaciones dolorosas. Nos llevaron a situaciones límite. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos acercándonos a una situación límite. Y no han pasado a lo mejor los 200, 300, 400 años que pasaron en los bloques, porque hoy las cosas cambian de una manera mucho más rápida. Y necesitamos nosotros también actuar de una manera mucho más rápida. Y si bien les digo, la moral en turno no piensan en nosotros, la reflexión ética sí tendría que empujarnos a eso. ¿Le podemos tomar una foto? Sí, claro. Me la tomo porque apagué mi celular. Por favor. Sin problema. Está No sé si se apagó esto. Ya. ¿La puedes compartir también en Sí, sin problema, con todo gusto. Es que está maravilloso. Con todo gusto. Jamás había visto algo tan estructurado. Ve cómo sirve la economía para... Sí. Muchos me decían, oye, pero tú eres economista, ¿qué haces con esas cosas? No. Creo que al final cuando vamos... Sí, me cae el 20. Es bueno. Ahora, antes de continuar con el tema ya fijo de la responsabilidad, y ya no se preocupen, ya no falta tanto. Creo que hay unos elementos que son muy importantes considerar para que otra vez no nos perdamos. El gran riesgo con estas cosas es que en algún momento terminamos moralizando las cosas. En ningún momento yo me atrevería a hacer un juicio de decir es que el problema es que no somos responsables. O es que ustedes se tienen que ir de aquí siendo responsables. Porque en ese momento yo ya estoy moralizando las cosas y me perdí. Es que deben de... No, aquí no es un deber. Aquí es una posibilidad, una oportunidad para la transformación en ciertas personas, como todos los que estamos aquí presentes, que tenemos un privilegio que la mayoría de las personas no tienen. Entonces, ciertas consideraciones antes de pasar con lo que les voy a decir y para que quede muy claro que no estoy aquí tratando de moralizarlos ni de decirles cómo deben de vivir sus vidas, sino simplemente presentarles una posibilidad, una oportunidad. Primero, los criterios con los que pensamos la moral no son estáticos, no son universales. Entonces, entender que la moral no es estática ni es universal, que lo que yo les voy a decir aquí no es moral, porque no les estoy diciendo que sí tienen que ser las cosas. Las preguntas éticas sí. Entonces, lo que yo les estoy planteando aquí es que nos hagamos el cuestionamiento y que el cuestionamiento nos lo llevamos para toda la vida. Porque yo no sé si en 50 años las cosas van a ser muy distintas a como son hoy, ahora y necesitemos pensar otras cosas, pero sí les puedo decir que es muy importante que las preguntas permanezcan, que nos cuestionemos. Dos, el comportamiento moral tiene dos vertientes. Voy a hablar del comportamiento moral porque es el que estamos analizando, reflexionando desde la ética. Uno individual y otro comunitario, ambas vertientes se retroalimentan. Mentira que pues nada más se trata de que cambie yo y pues ya la sociedad a ver qué le pasa, ¿no? Mentira tampoco que el problema es del gobierno y entonces cuando la sociedad cambia entonces voy a cambiar yo. No.
Otra vez, no es ni una cosa ni la otra. Son dos elementos que se están retroalimentando. Nuestra postura individual, la postura social se está retroalimentando y en ese sentido lo que hacemos importa. Lo que hacemos importa. Las preguntas individuales es qué es el bien vivir, en qué consiste la buena vida, cómo debo vivir, y esas preguntas nos las vamos a hacer ahorita porque pues, ahorita toca que estamos hablando desde el ámbito personal, pero desconociendo a lo mejor los ámbitos de trabajo que cada uno de nosotros tenemos, cada quien desde nuestra trinchera suma de una forma u otra a lo social. Y en ese sentido, las grandes preguntas comunitarias o la gran pregunta es cómo regulamos las relaciones sociales sin atentar contra la autonomía personal. Es decir, si les estoy diciendo que ustedes tienen la libertad de ser quienes ustedes son, el autónomo, que yo no les puedo decir moralmente qué tienen que ser. Lo que sí les puedo decir es que lo que ustedes son importa a lo social. Que eso tiene un espectro comunitario, ¿no? Entonces, estamos poniendo de alguna forma en la mesa el pensamiento filosófico sobre la moral, es decir, la ética y no la moral per se. No es mi intención aquí criticar la moral per se, sino utilizar el cuestionamiento ético para que ustedes se lleven la reflexión y el pensamiento, ¿sale? Recordar que aunque ahorita con los bloques que yo les puse, el momento ético o el planteamiento ético o las posturas incluso morales de la modernidad ya pasaron en teoría, y que nos dimos cuenta en el Holocausto y demás que eso estaba en crisis y que necesitábamos algo distinto, lo seguimos arrastrando y nuestra mente sigue pensando en progreso. Y no está mal, repito, no está mal, es parte de nuestro proceso de crecimiento, pero necesitamos entenderlo, ¿no? No se trata simplemente de pues, vamos a hacernos todos hippies y entonces ya nadie compite y entonces, no. Y sería un error mío planteárselos así, sería un error moralizarlos al hecho de decirles que así tienen que hacer las cosas y entonces la revolución. Sería un error porque los estaría tratando de moralizar y estaría negando la historia que nos ha traído hasta donde hemos llegado. Es importante también entender, y en esto yo sé que no es algo normal que se plantea, pero por todo el estudio que yo he hecho de los sistemas de creencias, estoy convencido que es muy importante tomar en cuenta los sistemas de creencias, lo que la gente cree a la hora de pensar en estas cosas, pero desde un aspecto del cuestionamiento, no de la moral. La moral cada quien y su religión hay que respetarla, ¿no? Pero a la hora de cuestionar eso necesitamos tener en contexto eso. Y en ese sentido, el mundo contemporáneo occidental en que nosotros vivimos está construido sobre bases judeocristianas, así seamos ateos o agnósticos. El mundo que vivimos es así. El mundo que compartimos está construido sobre esas bases. Y por último, los sistemas de creencias siempre han sido el referente. Si se fijan, el común denominador entre todos los referentes que les mencioné, al final tiene que ver con un tema de creencias. ¿Qué creo? ¿Qué creo? En el mito, en que el César es el hijo de Dios, o en que Jesús es el hijo de Dios, o en que la razón es la que debe de predominar, o que el otro debe predominar. Y cuando yo les digo que es importante un referente de nosotros, les estoy haciendo una invitación a que ustedes crean que es así. Porque yo no les puedo demostrar, yo no les puedo evidenciar que así es, o que así tiene que ser. Nosotros tenemos que creer en nosotros. No soy casado, los casados en algún momento aquí lo sabrán, o los que fueron en un momento casados y después dejaron de ser casados, a lo mejor lo entienden todavía más. Para que una relación funcione, hay que creer en la relación. Si no se cree en la relación y la estamos poniendo en un cuestionamiento en donde no estamos creyendo en el referente, la cosa truena. Y otra vez, es que es una línea bien delgada. Oye, no, pero eso sería entonces moralizar. Sí, porque al final la ética y la moral no son dos cosas separadas. Ahorita se las separé, pero ahora escúchenme lo que voy a decir. Pero no se las separé, ¿no? A ver, la moral es los usos y las costumbres, la ética es la pregunta respecto a esos usos y costumbres. Al final la ética y la moral les toca danzar en una armonía que las une. Pero como diría Eugenio Derbez, juntos pero no revueltos. Cuando ustedes ven a dos personas bailar, parecen una unidad, pero son dos cosas separadas. Entonces, cuando yo les digo hay que creer, parece ser una contranarrativa de decir hay que cuestionar la creencia. A la hora de decir el referente ético está basado en una creencia, en un sistema de creencias,
Les estoy diciendo que hay que creer en él, pero al mismo tiempo estarlo cuestionando. Es decir, cuando yo estoy con una pareja y quiero que esto funcione, necesito creer en la relación, pero estarla cuestionando para que la relación evolucione y no se quede atorada cuando teníamos 20 años y creíamos que el mundo era de una forma, cuando ahora tenemos 40 y sabemos que el mundo es diferente y yo he crecido y la otra persona ha crecido. Y si nunca cuestioné y si dejé fija mi relación, la cosa va a tronar. Entonces, nada más quería hacer este señalamiento por el tema de decir, a la hora que yo les presento el tema del nosotros, llega un punto en donde nosotros, el referente ético, nosotros tenemos que creer en él y al mismo tiempo estarlo cuestionando hasta que dejen al momento de ser ese referente para convertirse en otro. No sé cuánto tiempo vaya a pasar. Yo creo hoy que el referente ético es el del nosotros. Y en este tiempo, en este sentido, estábamos hablando cuando vimos al final de la tabla que vivimos en un mundo en donde es muy importante la responsabilidad para con un otro. Pero antes de entrar a detalle con esto, quiero hacerles el cuestionamiento de por qué esto es necesario. ¿Por qué? A ver, en cada momento de la historia de la humanidad hemos visto un por qué las cosas van dejando de ser útiles en las formas en las que son para evolucionar a nuevas formas. ¿Por qué es necesaria la responsabilidad? Atención que ahorita la responsabilidad la tenemos todos en la boca. Antes de 1950 nadie hablaba de responsabilidad. Antes de 1980 nadie hablaba de responsabilidad como una cuestión ética. ¿Por qué hoy es importante esto? Y esto tiene que ver con algo que plantea este autor que les mencioné, que escribió o que dio origen al tema de la responsabilidad como un planteamiento ético-filosófico que se llama Hans Jonas. Él nos dice, las condiciones del querer en el ser humano han cambiado. Y déjenme les hago aquí el comentario de a qué se refiere él con esto. Todos hemos escuchado, y tal vez es, yo no sé, no soy abogado, pero tal vez sea de los primeros enunciados que tienen que ver con el tema del derecho. Me atrevo a lo mejor a aventurarlo y ustedes ahorita me corrigen. Todos conocemos que Jesús dijo en algún momento, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Pero 500 años antes ya lo ha hecho Siddhartha Gautama. Y 2500 años ya aparecen los primeros escritos Vedas del hinduismo. Es tal vez la columna vertebral que en algún momento nos ha planteado el cómo debemos de comportarnos con los demás, ¿sí? De hecho, hay quienes dicen que la ética de los deberes, deontológica de Immanuel Kant, que por cierto venía de una familia profundamente religiosa, es una forma de tratar de sacar de la religión este mismo concepto y tratarlo de plantear en el hecho del deber para con el otro. Pero, nos dice Hans Jonas, el problema con Kant es que vivía en una sociedad muy distinta a la de nosotros, en donde era fácil querer el bien de los demás, porque los efectos de lo que yo hacía eran inmediatos. Vivían en comunidades relativamente pequeñas en donde todos se conocían. Y entonces, si yo en algún momento le hacía algo a ella, todos se enteraban que le había hecho eso a ella. Y en algún momento ella podía vengarse porque vivía al lado de mi casa. Hoy, repito, no estoy haciendo aquí juicios moralizantes. Cargamos con estas cosas en donde de repente hemos escuchado que a veces las prácticas con las que se producen o se minan algunos de los componentes que requieren estas cosas no son las más adecuadas, que son duras, que son... Y como quiera, lo compramos. O compramos una camisa en donde, oye, pero pues es que esa empresa explota trabajadores en Bangladesh y tú dices, pues en Bangladesh, ¿no? Yo ni siquiera sé dónde está Bangladesh. Entonces, las condiciones, gracias a la tecnología y al progreso que logramos cambiar, el crecimiento técnico permitió que el alcance de nuestras acciones fueran muy diferentes. En las guerras del siglo XIX, en las guerras del siglo XVI, la gente se mataba metiéndose la espada, ¿no? ¿Y cuántos les gustaba que puedan matar en una tarde? Por mucho que fuera alguien muy heroico. ¿Qué les gusta? 200, 300 personas. En Hiroshima y Nagasaki hubo un piloto que picó un botón y que soltó una bomba que mató a millones de personas. Totalmente alejado. Los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial,
ponían en la mesa a las personas. Está este juicio muy conocido, los juicios Eichmann, un tipo que era parte del sistema operativo que permitió todo el tema del Holocausto, y cuando lo sentaron en el sillón le dicen, usted es culpable de la muerte de más de 6 millones de personas, y dice, no, yo era parte de una estructura militar y yo cumplía órdenes. A ver, yo no maté directamente a nadie, pero es que usted organizó el sistema que permitió. A ver, yo no maté a nadie. Hoy es muy posible, gracias al crecimiento técnico, hacer cosas que terminan afectando a muchas personas y que ni siquiera yo cargo con el peso porque está alejado de mí. Se diluye. Es muy fácil desvincularme éticamente o moralmente, inclusive, de mis acciones. Entonces, lo que dice Hans Jonas es que esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y que ya los planteamientos de deber de la modernidad o religiosos empiezan a difuminarse porque ya de alguna manera mi condición de querer ha cambiado. Y en ese sentido, decía Hans Jonas, tenemos un imperativo ético, es decir, una urgencia por poner a la responsabilidad en el marco para nosotros en algún momento establecer que nosotros tenemos que tener acciones que de alguna manera nos aseguren que nosotros podemos conservar la vida humana en esta tierra. Y no solo la vida humana en esta tierra, sino nuestra humanidad en medio de lo que se está viviendo. Ahorita traemos una crisis de agua aquí seria. Imagínense que esto sigue escalando. ¿Qué va a hacer de nosotros como seres humanos? ¿Qué podría hacer de nuestra humanidad en algún momento? Cuando tengas que decidir si el que tiene agua eres tú o el de al lado. Entonces dice Hans Jonas, a ver, el tema es que como pareciera ser que nadie es culpable de la situación, porque la responsabilidad se diluye, porque gracias a la tecnología, pues el agua, pues pensar simplemente en el agua es bien complicado y la culpa es del gobernador o de los anteriores o de nosotros que no la cuidamos. ¿De quién es la culpa? Pues al parecer es de nadie. Cuando llegue ese punto, nosotros tenemos que asumir la posibilidad de ser responsables. Y ahorita estoy poniendo el tema del agua, pero pónganse a pensar en la cantidad de problemas que estamos viviendo y de las circunstancias o de las situaciones que nos están poniendo en el límite. No, perdón, ¿sí? El tema del agua está ilustrando muchos temas. Perdón, yo estaba volteando el celular porque justo ahorita hay un grupo, somos mujeres que estamos tratando de responsabilidad social, responsabilidad, etc. Y ya se armó el debate porque obviamente está una chica que trabaja en una empresa y luego está una activista y ya empezó pero, por ejemplo, hace 2 días alguien decía, cuando cerraron Eugenio Garzada, y la observación de alguien, ella vivió en la Ciudad de México mucho tiempo y se mudó porque le gusta la Ciudad de México, activista y es que el regio siempre aplaude que tienen muchos años sin huelgas. Ella empezó con el tema de, estaba sobre agua y sacó el tema de huelga y dice, para él es un orgullo. Entonces, es cierto, no estamos acostumbrados a que la gente se defienda y alce la voz y esto no me gusta. Y está pasando porque hay mucha gente molesta. Oye, me paraste en la accesada y yo necesito cruzar y todo. Pero espérate, es gente que no, o sea, tiene días sin agua. La migración es otro tema. Entonces, la verdad, para mí fue muy ilustrativo porque nunca había visto ese supuesto éxito de no tener huelgas. Caray, a lo mejor no sabemos discutir. No es que no tengamos huelgas, a lo mejor no somos tan buenos para escuchar o sea, no sé, como que me lo puso en tela de juicio esa creencia que yo tenía. Entonces, creo que ahorita lo que estamos viendo es ahora sí un caldo de cultivo para ver este tema de la humanidad desde distintas perspectivas, ¿no? Y no estar descalificando a la gente que sale y te cierra la avenida porque es gente que, perdón, no se ha bañado. Desesperada. Sí. Y lo que se viene, ¿no? Porque si le saben también un poquito al tema de cambio climático, o sea, los próximos años se lo tienen complejos, con muchos temas, y el tema de la migración, y el tema de las desigualdades. Llega un punto donde Hans Jonas al final dice, necesitamos incluir en nuestras elecciones presentes, pero fíjense la clave aquí, como objeto también de nuestro querer. Otra vez, no porque yo debo
de preocuparme por las personas. Yo debo de querer también la futura integralidad del hombre, y en ese sentido debo de querer también, a la hora de que brinca un tema como estos que está brincando, la satisfacción de las necesidades de las demás personas, del otro. Debo de hacerme responsable del otro, pero no como deber, sino como responsabilidad, porque yo lo estoy queriendo. El tema es, oye, no, pues yo cómo voy a querer, ¿no? Pues yo qué, ¿no? Yo sí tengo agua, yo tengo una cisterna, ¿yo por qué? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque el imperativo de responsabilidad, por un lado, pretende un valor universal, pretende de alguna manera que nosotros nos vayamos uniendo, pretende que de alguna manera podamos defender la vida de todos, porque a la hora de pensar en el otro, estoy yo, están los otros, y entonces somos todos. De la existencia del ser a través de la humanidad, es decir, que permanezca la existencia humana en 200, 300 años y que sigamos siendo humanos, que no nos vuelva a pasar lo del siglo pasado. Entonces, esta teoría de la responsabilidad es una propuesta ética que pretende un principio de renuncia, de humildad y de respeto frente a la naturaleza toda, porque nos estamos acabando, y hacia la naturaleza del hombre en particular, así como una, y esta palabra es clave, empatía con el bienestar de un otro tan ajeno que incluso podría escapar a nuestras categorías de representación. Ya saben ustedes el tema de los memes, ¿no? Ahorita con todo lo del agua, tenía algo así de que no, hay que cuidar el agua para las futuras generaciones, y alguien poniendo de chiste, pero es chiste, pero lo interesante de los memes es que son chistes, pero que te están dice, no, pues yo ni hijos tengo ni quiero tener. Y ahí es donde se empieza a evidenciar que a veces ese otro, que a lo mejor es una persona del futuro que ni siquiera existe ahorita, ¿cómo pensamos en él? ¿Cómo empatizamos con esa persona que ni siquiera existe y que ni siquiera va a ser mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo de alguna manera podernos hacer responsables? Porque tenemos el reto de empezar a procurar la empatía con lo ajeno, que es lo que ahorita nos estaban mencionando ya. Es decir, a la hora de que hay un problema y que ese problema no me toca a mí, lo más sencillo es, pues, y no me molesten. O sea, no nomás, pues no me importa, sino no me molesten, no me tapen la calle. Porque de alguna manera somos ajenos a lo que le pasa a los demás. La felicidad o desgracia ajena no me importa. Y si hay personas en Bangladesh sufriendo para que yo pueda tener una camisa más barata, cuando tengo posibilidades a lo mejor de poderla pagar a lo que debería de costar para que tengan buenas condiciones, pues no me importa. No me importa. Y entonces es complicado en algún momento llegar a este tema de podernos reconocer como un nosotros. ¿Cómo logramos esta empatía? Ya voy a terminar. ¿Cómo logramos identificarnos con un otro en la idea de un nosotros? ¿Cómo dejo de ver a las demás personas como sillas? ¿Hay alguna manera de poder ser realmente responsables? No como deber, porque les repito, si lo hacemos como deber, ya lo perdimos. Porque lo vamos a hacer como deber mientras nos convenga. Nosotros hacemos los deberes porque nos conviene. En el momento en que no me conviene, en el momento en que sea yo o el otro, el problema es que está precisamente en esa pregunta, en que es yo o el otro. Yo que tengo cisterna o el que no tiene cisterna. Yo que no tengo que emigrar o el que tiene que emigrar. Profesor, alguna vez escuché que ecología sin conciencia de clase es jardinería. Es decir, si no siembra tus propias creencias, realmente es solo estético, ¿no? Esto era lo que nos estás compartiendo. De alguna forma sí. ¿Por qué? Y no es tampoco nada más conciencia de clase, ¿no? O sea, fíjense, yo empecé con la economía, pensando que, ahí luego en algún momento les platicaré, me invitan un cafecito, cómo es que yo caí en todas esas cosas. Pero en algún momento yo me hice consciente de que había un problema serio, ¿no? Y que quería yo encontrar soluciones, me metí en la economía. Curiosamente estoy terminando en las humanidades. Porque al final tampoco es un tema nada más de conciencia de clase, es un tema humano. Es un tema que termina por la postura que nosotros tenemos frente a la realidad, desde la manera en que nos llevamos con nuestro compañero de trabajo, con nuestra pareja. Si yo no tengo la capacidad de vernos como un nosotros, todo lo demás es discurso. Mientras yo no tengo la capacidad de realmente ser empático con el otro, y podemos pensar, sí, pobre gente que está en África o en el sur de Nuevo León, no. O sea, la postura tiene que nacer en la forma en la que yo veo y experimento la realidad, y eso se manifiesta primero con las primeras personas que tengo al lado.
con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con quien trabaja subordinado a mí, con mi jefe. ¿Cómo visualizo esas formas? Ya vamos a terminar. Y entonces llegamos a algo que he nombrado como el imperativo de cercanía. La única manera que tenemos de empatizar con las demás personas es acercándonos a ellas. La única manera que tenemos de sernos responsables y de construir una idea de nosotros es acercándonos a ellas. ¿Por qué? Hay un teórico que se llama Martin Buber que en algún momento plantea que los seres humanos somos relacionales. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos relacionales. Estamos construidos biológicamente, o si usted es creyente, fuimos creados para ser relacionales. Es la constante, estamos en constante relación. Y nos decía este teórico, vamos a tratar de hacer este planteamiento. Hay dos polos. En un polo estamos totalmente separados. Cuando yo les decía, vean a la silla y traten de verla como una cosa, vean a la persona enfrente y traten de ver como una sola cosa. Y esta forma de relación que es de separación, es decir, relacionados pero totalmente separados, nos permite mucho progreso, nos permite identificar características, nos permite tomar decisiones, nos permite funcionar. Y es importante. Seamos sinceros, si de repente yo llego a pedirles trabajo, pues van a revisar mi currículum, qué se hace, qué no, y lo van a comparar con otro para en el momento de decir cuál es su mejor opción. Tienen que generar una distancia. Por eso no se recomienda que contrates a familiares o demás, porque pierdes esa objetividad. Entonces, requieres eso y nos permite que el mundo funcione. Por eso les decía ahorita, a ver, no podemos despegarnos y simplemente decir, pues ya mañana vamos a vivir en un mundo donde todos somos iguales. No, o sea, esto es una realidad. Dice Martin Buber, hay otro polo, que es el de la unión, perfecta unión. Fíjense, aquí los círculos separados, aquí perfectamente unidos, tú y yo somos uno mismo, Entonces tienes a tu pareja, estás enamorado, dices que tú y yo somos uno mismo, y sí, qué bonito, pero luego también llega el tema de la funcionalidad y necesitas tomar decisiones y necesitas... Entonces nos dice Martin Buber, el tema, dice, es que no somos ni total separación ni total unión. Somos un punto intermedio. Somos la intersubjetividad, somos ese espacio común que tenemos y aparte el espacio que nos caracteriza por separado. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. El tema es que la condición de nosotros sucede en este espacio común. ¿Quién es el autor de esta teoría? De esto Martin Buber. Tiene un librito precioso que se llama Yo y Tú. De hecho, nombra de estas formas esto. Y a partir de esto fue que yo construí mi tesis doctoral en donde hablo del tema de la cercanía. Todo lo que les he venido diciendo acerca de la responsabilidad termina por caer en un tema de cómo modificamos este espacio de intersubjetividad. Y es muy sencillo. Conforme nosotros nos acercamos, pasamos tiempo, conocemos al otro, este espacio se va haciendo más amplio. La cercanía. Y entonces es un espacio común en donde yo soy responsable y en donde yo quiero realmente el bienestar del otro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos? Que la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro desaparece o se va haciendo cada vez más pequeño. Seamos prácticos. No hay aquí un tema en donde simplemente digamos, es que simplemente mañana yo voy a tener el deseo de que todas las personas les vaya igual de bien que a mí. No, eso se tiene que construir y para construirlo yo necesito cercanía. Necesito acercarme con quien es distinto a mí. Necesito platicar en algún momento con quien está teniendo el problema del agua. Necesito platicar en algún momento con el migrante, porque solo en la medida que me acerco puedo realmente querer asumir el papel de la responsabilidad. No como un deber, sino como algo que quiero, porque tengo un espacio común con esas personas, con esas comunidades. Y acá el reto que les estoy planteando es que de alguna manera nosotros podamos procurar un imperativo ético de cercanía, que procuremos de formas intencionadas generar cercanía para con el otro. ¿Y quién es ese otro? El otro se convierte en muchas personas dependiendo del contexto en el que estás. El otro se convierte en esa persona que no tiene agua cuando yo sí tengo. El otro se convierte en la persona que trabaja para mí cuando yo soy el jefe. El otro se convierte en mi proveedor. El otro se convierte en esa persona que tiene otros intereses. Y que la única manera en que yo puedo empezar a visualizarlo a ese otro como un nosotros es acercándome a él, porque es la única manera en donde vamos a empezar a juzgar nuestras acciones desde una idea responsable de un nosotros. Entonces, debemos de alguna manera mantener con el otro la cercanía suficiente para identificarnos con él a través de un nosotros, de forma que, de otra forma, perderás el sentido de empatía que te lleva a actuar de manera responsable. Porque la responsabilidad otra vez no es un deber, sino es una posibilidad.
Y esa posibilidad sucede cuando nosotros nos acercamos a otros. Desde nuestra pareja hasta, oye, a lo mejor no puedo ir a Bangladesh, pero ¿por qué no ver un documental de qué es lo que está pasando? Les puedo asegurar que en el momento que veamos el documental ya no vamos a pensar lo mismo. Vamos a generar una pequeña cercanía más con él. Es una oportunidad acercarnos a los demás para tener un referente ético que de alguna manera nos permita pensar en el nosotros, porque la idea de nosotros es que se pueda concretizar en una responsabilidad por el otro. Y esta responsabilidad depende de la cercanía que tenemos como un mecanismo de unión que nos permite en algún momento generar verdadera empatía con el otro, que nos permite realmente acercarnos con el otro para sentirlo parte de mi propia humanidad y entonces, no por deber, sino como posibilidad, como oportunidad, poder dar un paso de responsabilidad y desde mi privilegio construir un mundo mejor. Espero que les haya sido de utilidad. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muchas gracias. A la orden. La organización de esta ponencia, porque ya no le puedo, yo ya no le llamaría conferencia, nos manda hasta los romanos, a los griegos, el mor moris de los romanos, el ethos de los griegos, y nos da un paseo por nuestro sistema de creencias. El ejemplo que nos puso sobre la religión es impactante. Pues si nos vamos todavía más para atrás, primero los echaban a los leones a los cristianos, y luego quemaban a los que no eran cristianos. O sea, ¿cómo va cambiando nuestro sistema de creencias? Llevarnos hasta Hitler también, de que había algo donde racional, más no ético, el origen de la Liga de las Naciones, de las instituciones como, bueno, esa fracasó, digamos la ONU. Doctor, estoy impactada, de veras. Sí nos va a hacer el favor de estas láminas. Sí, con todo gusto. Compartirlas, porque yo empecé a tomar nota de lo que yo me De hecho, tenía quedó que ahí tocar. en esta computadora, si de aquí la quieren mandar, sin ningún problema. Y está grabada la sesión. Perfecto. Yo no sé si preguntas también en... Bueno, yo también quiero hacer una referencia muy importante que hizo usted a Santo Tomás de Aquino, que doctor de la Iglesia y su suma teológica, cómo puso fin realmente, fue el que inició la crisis de la reflexión. O sea, la Iglesia en manos de Lutero, prácticamente. O sea, que antes de Lutero estuvo Tomás de Aquino. Pasaron 100, 150 años entre una cosa y la otra, pero es la importancia de la reflexión y de lo que vamos dejando, ¿no? Como un proceso. ¿Sí? La crisis del 68 en México para ir vulnerando la estructura del partidazo. Sí. Ahí empezó. Estamos a 50 años. Todo empieza así. Es correcto. A mí en lo personal me gustó mucho, como abogada, y que amo el derecho, yo creo que después de mi familia es lo más importante para mí, cómo lo unió a Immanuel Kant. Hasta usa la misma terminología, los imperativos categóricos de Immanuel Kant. Los trae aquí. Yo, nada más una pregunta. La palabra empatía, ¿cuándo empieza a surgir? Híjoles, la palabra empatía sí tiene rastros muy atrás, sobre todo con el tema religioso. O sea, el tema religioso siempre ha puesto el tema de pensar en el otro. Ya como un referente ético es contemporáneo, ¿no? Es de aparte de la responsabilidad para acá que ha empezado a surgir la importancia o la necesidad de cuestionar la importancia de pensar en el otro, porque les decía, antes no era necesario. No era necesario porque las condiciones no te demandaban eso, porque tú ya tenías el querer hacer el bien porque sentías las consecuencias cercanas de lo que tú hacías, ¿no? Entonces, yo hacía algo que podía ser equivocado, las consecuencias iban a venir de forma inmediata. Hoy no necesariamente es así, ¿no? Hoy inclusive muchas cosas que hacemos pueden tener efectos negativos y están dentro de la ley y nadie te va a decir nada y las personas están alejadas de ti, no pasa nada, entre comillas, ¿no?
O sea, la moral en turno, así como la moral en turno hace 250 años decía, pues es posible tener esclavos, hoy nos dicen que es posible dentro de la ley hacer muchas cosas que están afectando a personas dentro de la ley. Entonces, ahí el tema del cuestionamiento ético, es decir, cómo tener empatía con esas personas que tú legalmente puedes estar aprovechándote de ellas o pasando por encima de ellas, y que nadie te está diciendo que no tendrías que hacerlo, y te dice la única forma de que tenemos que hacerlo o que podemos hacer es a través de la empatía, y eso parte de los años 80 para acá, los orígenes, y creo que cada vez se está posicionando como algo más importante. Bueno, una vez vino el TEC, no sé si lo recordarán mis exalumnos, un filósofo español, Lavines, que hablaba de la otredad. Fue la primera vez que yo escuché ese término, y luego aquí lo veo ya de una manera súper estructurada como el pensamiento analítico, crítico, reflexivo de lo que debe de ser una conferencia. De veras que no hay desperdicio. No, pues muchísimas gracias por la invitación. A la De orden. maravilla. A la orden. Siempre he sido fan, después de los abogados, de los economistas. Ay, mire. El mejor ejemplo sería un abogado economista. Bueno, muchas gracias. Los dudas aquí. Pues bueno, si no hay más, pues muchas gracias. Me voy a permitir entregarle, bueno, en la emoción le rayé tantito aquí. En la emoción. No, se lo cambiamos sin ahorita. No, déjeselo para que vea que tuvo una alumna muy... Aquí está, mire. Todo lo que sí. Bueno, aquí está el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Enoc Mojica Sauza por su destacada conferencia sobre el referente ético del mundo contemporáneo, celebrada el miércoles 22 de junio en San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo firma nuestro presidente del capítulo local de la Barra, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado. Muchísimas gracias. Un verdadero honor. Un honor para mí también estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Que no le cambien. Muchísimas gracias. Que no se lo cambien. Cerramos transmisión. Cerramos transmisión.